Feliz Navidad. Bienvenidos todos a Capilla Calvario El Puente. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez y los que son de casa también. Bienvenidos todos. Los voy a invitar a que me acompañen en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, por favor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 20. Voy a esperar un momento en lo que encuentran sus lugares en la Biblia. San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 1 al 20. Normalmente el fin del año llega, ¿no? Y las personas toman este tiempo para reflejar sobre este último año, si han logrado las metas que ellos tenían, o etcétera. Nosotros vamos a reflejar, pero vamos a reflejar hace 2000 años, un poquito más de lo que normalmente nos acostumbramos a considerar y a contemplar, ¿no? Ya todos están en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 20, después de orar. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias de nuevo. Te doy gracias que podemos estar aquí gozosos en esta mañana, no porque tenemos casas grandes o porque tenemos el carro nuevo o porque tenemos nuestra cuenta bancaria y hasta nuestra cuenta de ahorro con dinero. Te damos gracias por esas cosas secundarias también, pero nada compara al gozo que nos trae al saber que el Salvador nació. Así que en esta mañana pido que no solo en este lugar, sino que en todas las iglesias locales que tú has puesto alrededor del mundo, que hoy se celebre, que hoy sea un tiempo de canto alegre hacia ti, en ese tiempo de contemplar lo que has hecho en ese pesebre, en ese lugar, en Belén. Te damos gracias, bendícenos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a comenzar nuestra lectura en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Se los voy a leer, ustedes pueden seguirme con sus vistas ahí en sus Biblias o en sus celulares. Dice la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José
y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Mi esposa y mis niños van a estar viajando, primero Dios, a los Estados Unidos a visitar a mis suegros en enero, yo creo. Y de hecho ya tenemos los vuelos, gracias a Dios. Pero el otro día resulta que se nos perdió la bolsa de mi esposa. Yo no sé, mi esposa no me dijo cómo se estaba sintiendo, pero yo sé cómo me estaba sintiendo. Me estaba sintiendo angustiado, diciendo, ya se cancelaron los planes para enero. Necesitaba un receso de mi familia. No, es broma. No, pero me empecé a angustiar, a preocuparme porque, pues honestamente, pues iban a cambiar las cosas, ¿no? No iba a tener mi esposa ni licencia para conducir en los Estados Unidos. En México no importa si tienes licencia, pero allá sí les importa. Su credencial mexicana, ¿no? De su estado, su estatus migratorio, lo iba a perder. Y muchas cosas ahí. Lo bueno es que somos pobres y no había dinero, así que no íbamos a perder dinero. Pero luego mi esposa dijo, voy a regresar a donde fuimos la noche anterior. Y luego me llamó y me dio las buenas noticias de que ahí estaba su bolsa con todas sus pertenencias. Esa para mí fue una muy buena noticia, pero esa noticia no compara con la noticia que vemos aquí, que estos ángeles, más bien este ángel, y luego la multitud de ángeles están anunciando a un mundo angustiado, a un mundo tribulado, un mundo que estaba perdido en oscuridad. Las buenas noticias de una cartera no comparan con este anuncio de un nacimiento del Salvador. Todas las otras cosas, por ejemplo, la sensación que tuve cuando Ashley me llamó, era un sentido de alivio, hasta un sentido de gozo, diciendo, ya vamos a poder seguir adelante con los planes. Pero ese gozo, así como tal vez el gozo de abrir unos regalos hoy, ese gozo va a pasar, va a disminuir con tiempo. No sé si ustedes han comprado algo nuevo, pero lo nuevo siempre pierde su belleza, ¿no? Siempre. Pero lo bueno es que esta noticia, las buenas nuevas del nacimiento del Salvador ofrece un gozo que no disminuye, uno que no se desvanece, uno que es para siempre para aquellos que lo reciben por fe. Pero para realmente apreciar y entender por qué estas son buenas noticias, por qué lo que dijo el ángel es realmente algo asombroso que nos llena de gozo, necesitamos entender dos cosas. Primero, la identidad de aquel Salvador. ¿Quién es Él? Y segundo, ¿por qué vino? ¿Cuál es la razón por su nacimiento? Sin estas dos cosas, no podemos apreciar realmente lo que sucedió en Belén hace un poquito más de 2000 años. Si ustedes tienen sus notas, ahí dice el título del sermón, porque no soy muy creativo, buenas nuevas de gran gozo. Perdónenme por no tener mejores títulos de sermón, pero ahí les va. Vamos a ver de nuevo estos dos puntos en esta mañana. Vamos a ver quién es el Salvador. Vamos a examinar su identidad, su esencia.
Vamos a preguntarnos, ¿quién es este niño? ¿Qué hace que ese niño indefenso en el pesebre, nacido de la Virgen María, qué hace que ese niño sea único y diferente a comparación de todos los niños que nacen alrededor del mundo cada día? ¿Por qué Él es especial? ¿Por qué nosotros nos reunimos y cantamos, venid y adoremos? Porque Él es digno de nuestra adoración. Y la segunda cosa que vamos a ver es la misión del Salvador. De nuevo, ¿por qué vino? ¿Era necesario que naciera este Salvador o no? Entonces comencemos examinando primero la identidad del Salvador. Examinando por qué nos reunimos a celebrar en estas fechas el nacimiento de este niño tan hermoso, tan precioso. La razón por la cual nosotros celebramos no es tanto por el nacimiento de un niño, sino porque es la encarnación de Dios. Eso es lo que celebramos los cristianos en estas fechas. Estamos celebrando la verdad maravillosa de que Dios descendió del cielo, que Él se hizo hombre, que el creador del universo, el creador de tu alma, entró a esta creación que Él creó. Estamos celebrando el hecho de que el Rey soberano sobre todo, que es santo y perfecto, que Él dejó su trono para morar entre hombres y mujeres pecaminosas. Jesús, su identidad es Dios. Él es Dios en la carne. Quiero compartir con ustedes varios pasajes que nos van a ayudar a comprender esta verdad. Y quiero ustedes que vean cómo todas estas cosas nos apuntan a una sola realidad acerca de la identidad de Cristo. Empezando con Filipenses 2, 5 al 6, ahí lo tienen en sus notas, dice así. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él era igual a Dios, Él existía en forma de Dios. Tito 2:13 dice así, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Cristo Jesús. Nuestro gran Dios y gran Salvador, Cristo Jesús. Colosenses 1, 15 al 16 dice así, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Él es el creador. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad o la divinidad reside corporalmente en Él, en Cristo. ¿Quieres ver la deidad? ¿Quieres ver a Dios, la divinidad? Ve a Cristo. Juan 1:1, hablando de Jesús, en vez de Jesús lo llama el Verbo. Dice Juan 1:1, hablando de Jesús, en el principio ya existía el Verbo. Vamos a pausar por un segundo. Eso dice que Él era eternamente preexistente. Es decir, Dios no tiene un principio. Él siempre ha existido. Cristo ya existía. El Verbo ya existía, nos dice Juan 1:1. Y el Verbo estaba con Dios. Hay que diferenciar entre la persona de Cristo y su esencia. El Verbo estaba con Dios y luego dice audazmente a Juan, y el Verbo era Dios. Juan 20:28, el discípulo
el el discípulo Tomás el dudoso, le dice esto cuando ve a nuestro Señor Jesucristo resucitado y ve las marcas de sus heridas. Dice, Señor mío, ¿y qué? Dios mío. Dios mío, le dice Tomás a Jesús. Mateo 1:23. Hablando de una profecía, el autor Mateo nos dice esto. Dice, he aquí, la Virgen, María, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Quién con nosotros? Dios. Entonces la identidad de Jesús es Dios en la carne. Cuando nació Jesús, la segunda persona de la Santa Trinidad, era plenamente humano, pero era plenamente Dios. Por eso estas son unas muy buenas noticias de su nacimiento, y esto trae gran gozo, y por eso celebramos y adoramos a Él. Si nosotros adoramos a alguien o a otro ser que no es Dios, ¿qué llamamos eso? Idolatría. Dios no comparte su gloria, no permite que su creación adore a otra parte de la creación, a otro ser, ni a los huestes celestiales. Por eso nosotros podemos venir confiadamente y adorar a Cristo. Ahora que ya conocemos la identidad del Salvador, necesitamos ver nuestro segundo punto, su misión. La misión del Salvador. ¿Por qué tuvo que hacerse carne Dios? ¿Por qué se humilló y dejó su trono en el cielo para venir a este lugar? ¿Era necesario? Bueno, les quiero decir que Jesús vino en una misión de rescate. Dios en la carne vino en una misión de rescate. Dice ahí que el ángel lo llama un Salvador. Y la pregunta que este título, Salvador, demanda de nosotros es, ¿a quién vino a salvar? ¿Y de qué los vino a salvar? Gracias por preguntar, ahorita vamos a contestar eso. ¿Por qué vino a salvar? ¿De qué nos vino a salvar? ¿Y a quién vino a salvar? Para responder esta pregunta, quiero llevar sus mentes, no tienen que ir ahí en la Biblia, pero quiero llevar sus mentes a los primeros 3 capítulos de Génesis. Les voy a dar un breve resumen acerca de lo que sucedió ahí, que nos va a contestar el por qué tuvo que venir este Salvador. Básicamente, ahí en esos primeros 3 capítulos de Génesis, los primeros 3 capítulos de la Biblia, nos dice que Dios, la Trinidad, creó la tierra. Él hizo los cielos, las estrellas, los planetas, las plantas, e incluso hizo los primeros 2 seres humanos, ¿no? A Adán y a su esposa Eva. Ahora, estos 2 fueron hechos superiores al resto de la creación de Dios. Es decir, ellos, a diferencia de los animales o de los árboles o de los gusanos o lo que sea, ellos fueron hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios mismo. Y no solo eso, ellos también podían gozar, o más bien gozaban de una perfecta comunión con ese Creador. Dios les dio a esta pareja dominio sobre el resto de la creación. Todo estaba llamado a someterse bajo la autoridad dada por Dios a Adán y a Eva. Dios les había dado también toda completa libertad para comer de todos los árboles, de todas las plantas, de todo lo que estaba ahí en ese lugar donde los había puesto en el huerto del Edén, con excepción de un árbol. Si ahorita les digo, ustedes, todo lo que está allá es de ustedes, úsenlo, gocen de ello. Nomás este micrófono no lo toquen. Lo primero que van a querer hacer es tocar el micrófono, pero
Pero Dios les había dado ese tipo de libertad para gozarse y beneficiarse de toda la creación, con excepción de un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había advertido, más bien le advirtió a Adán, que en el momento que alguien comiera de este árbol, moriría, que iba a morir. Por un tiempo, la vida de Adán y de Eva con Dios y en la creación de Dios fue buena y próspera. Pero sabemos cómo va la historia. Un día el diablo en forma de serpiente se acerca a Eva y convence a Eva de comer del árbol que Dios había prohibido. El único árbol de toda la plenitud de la creación que ella no debía tocar ni tomar de su fruto. De ese árbol comió. No solo comió ella, sino tomó de ese fruto y nos dice la Biblia que se lo dio a su esposo Adán y él también comió. Entonces la advertencia de Dios se hizo realidad en ese mismo momento. Adán y Eva experimentaron una muerte espiritual inmediata y una separación de Dios porque habían pecado contra Él al desobedecer el mandato que Él había dado. Ahora esta rebelión y esta desobediencia a la palabra de Dios es lo que nosotros llamamos el pecado original. El primer pecado que había sucedido. Y sabemos que al pecar contra Dios, nosotros merecemos, la humanidad merece, ahora sí, un severo castigo. Y como castigo, Dios los expulsó a esta pareja, Adán y Eva, del huerto. Y no solo eso, también los maldijo. Esa comunión perfecta que ellos tenían con Dios estaba rota, estaba completamente destrozada. Ya no tenían esa comunión que tenían en el principio con Dios, donde antes había bendición y belleza, ahora había maldición y muerte. Ahora, las malas noticias es que nosotros también, todos los seres humanos, heredamos esa misma naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si eres un ser humano, que creo que todos los que están aquí son seres humanos, hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa. Nosotros también tenemos esa naturaleza que se rebela contra Dios. Que huimos de nuestro Creador, que queremos la maldad. Nosotros mentimos, engañamos, robamos, blasfemamos el nombre de Dios. Nosotros por naturaleza odiamos la justicia y por consecuencia odiamos al Creador de la justicia, al justo Dios. Pecamos contra Él, contra Dios, porque nacemos inicuos, nacemos rebeldes. El apóstol Pablo describe nuestro estado de maldad en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, y no se los voy a leer todos, simplemente el 10 hasta el 12. Dice ahí el apóstol Pablo, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno en la humanidad, en la creación, que sea bueno, que busque a Dios, que nazca con justicia, que le agrada a Dios. ¿Por qué? Por ese pecado que hemos heredado. Y no es bien simplemente echarle la culpa a Adán, no. Heredamos eso, pero en el momento que podemos, nosotros nos deleitamos en ese pecado. Y si alguien va a decir, oye, si yo fuera Adán, yo no hubiera pecado, eres mentiroso, acabas de pecar. Así que Pablo resume todo eso en el versículo en Romanos 3:23, diciendo, por cuanto todos pecaron,
y no alcanzan la gloria de Dios. Todos, cada uno de los seres humanos, sin excepción. En otras palabras, nosotros somos por naturaleza, por nuestro estado pecaminoso, somos enemigos de Dios. Así nacemos. Precioso enemigo de Dios. Así nacen los bebés. Nosotros le hemos dado la espalda a un Dios amoroso, a nuestro Creador. Nosotros preferimos seguir no su ejemplo de justicia, sino el ejemplo de injusticia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En eso nos deleitamos. Al igual que Adán y Eva, nosotros merecemos ese justo castigo y esa maldición por pecar contra un Dios bueno, santo y bondadoso. Merecemos, en pocas palabras, su ira. Merecemos aquella ira. Dios es justo y santo. Eso significa que Él debe castigar a todo pecado, a cada pecado que se cometa en todo el mundo por cada ser humano. Pero Él no es capaz de hacer la vista gorda como tal vez unos jueces aquí en la tierra. Él tiene que castigar. ¿Por qué? Porque Él es justo por naturaleza. Su amor y su justicia lo llevan a castigar a aquellos malhechores. Y para empeorar las cosas, tú y yo no podemos hacer nada para escapar de la ira de Dios. No podemos nosotros decir, oye, Dios, fui a la iglesia todos los domingos en este año, por favor, ten misericordia de mí. No podemos decir, Dios, mira, pero yo soy director de alabanzas en mi iglesia. ¿Que no sabes qué santo soy? Acéptame así. Extiéndeme tu misericordia. Yo no puedo decir, oye, Dios, que no estuve ahí yo y Armando, predicando cada domingo, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, fielmente. Dios, acéptame, dame tu gracia. Yo no puedo hacer nada para apaciguar esa ira que merezco, la ira de Dios. Qué tremenda situación en la que nos encontramos, ¿no? Todos somos como personas que intentan cruzar la carretera con los ojos vendados y con nuestros audífonos puestos, no sabiendo que ahí viene un camión y viene directo a nosotros. Así que debemos detenernos y preguntarnos, ¿quién puede salvarnos de esta aterradora situación? ¿Quién? Porque yo no los puedo salvar. Ustedes no me pueden salvar. Ustedes no se pueden salvar los unos a los otros. Simples mortales no pueden salvar a nadie ni a sus propias almas. Hasta aquí la historia parece trágica y perdida, excepto por el hecho de que Dios había hecho una promesa a Adán y Eva antes de expulsarlos del huerto. Esa promesa era una promesa de salvación y se encuentra en Génesis 3:15. Ahora, antes de leerlo, les quiero decir, estas son las palabras de Dios a la serpiente, pero las habla o las proclama en frente de Adán y Eva. Es decir, ellos podían escuchar la maldición de Dios hacia la serpiente. Y dice esto Dios en Génesis 3:15. Hablándole a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Cuál es la mujer? Eva. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Es decir, entre tu descendencia, diablo, y la descendencia de ella. Dice, hablando de este descendiente de Eva, dice, él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esto es lo que nosotros llamamos el protoevangelio. El primer evangelio, la primera mención de la salvación de Dios. Este mensaje de las buenas noticias de gran gozo. Y la promesa de Dios, de nuevo, fue que un descendiente de Eva
aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la serpiente iba a herir su talón. Es decir, ¿cuál piensan ustedes? Por ejemplo, si alguien me machuca el pie con un carro, aunque sea un carro grande, me pueden amputar el pie y sigo vivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si machucan mi cabeza? Finito, terminado quedo. Y ese es el punto de esta promesa. Tú, serpiente, te van a aplastar la cabeza. De esa no vas a sobrevivir. Entonces este descendiente iba a hacer eso. Iba a destruir por completo la influencia de esta serpiente hacia la humanidad, que llevó la humanidad a pecar contra Dios y a introducir la muerte. La simiente de la mujer desharía efectivamente aquella maldición de muerte introducida por Adán y Eva. Esta era la única promesa que Dios dio ahí al principio a estos dos. Pero, ¿quién era esa simiente? ¿Quién era ese descendiente de Adán y de Eva? ¿Quién mataría a la serpiente? ¿Quién los salvaría a ellos y a nosotros? Vayan conmigo, por favor, a Lucas 3. Ahí está la vuelta. A Lucas 3, versículo 23. Si ustedes tienen una Biblia o incluso en sus celulares, normalmente tienen subtítulos ahí en sus Biblias. Aquí en mi Biblia dice la genealogía de Jesús. Es decir, la familia de Jesús. De esta descendencia viene Jesús. Y comienza el autor, Lucas, diciendo esto en el versículo 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía, hijo de Jesús, quien era hijo de Elí, y luego sigue adelante, Elí de Matat, Matat de Leví, etcétera, etcétera, ¿no? Y lleva este linaje, esta descendencia de Jesús hasta el versículo 38, donde vemos, digamos, al final de esta sección, pero al inicio, el principio del linaje de Jesús, dice esto. Dice, Cainán era hijo de Enós, Enós hijo de Set, Set hijo de Adán, Adán de Dios. Es decir, Lucas lleva a sus lectores a decir, Jesús es aquel descendiente prometido de Adán y de su esposa Eva, de la mujer. Él es la simiente. También nos declara esto Mateo 1:21 acerca de este niño que iba a concebir la Virgen María. Nos dice esto, como en su obra de redención dice esto, que ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino? Pues primero vino porque era la descendencia de Eva, pero vino a salvar. Vino a salvarnos de la santa y justa ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, porque todos la merecemos. Y solo cuando comprendemos la verdad sobre nuestra naturaleza pecaminosa y aquel castigo que conlleva y nuestra incapacidad de escapar de ese castigo, entonces podemos regocijarnos al escuchar al ángel proclamar que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, mi Salvador, tu Salvador. Jesús ha venido a arrebatar a los pecadores de nuestro peligro. Él vino a hacer lo imposible por nosotros. Ahora pueden ver por qué el nacimiento de este Salvador provoca tanto gozo y tanta alegría y tanto asombro en aquellos que escuchan el anuncio del ángel. Ya me lo concluimos, pero antes de concluir, quiero contarles cómo termina esta historia.
Porque es fácil decir, pues nació un bebé y pues ya, qué bonito, precioso. Un niño israelita ahí en el pesebre, era Dios, qué bueno. Pero no termina ahí la historia. Es importante saber lo que Cristo hizo para asegurar nuestra salvación. Su nacimiento, su encarnación, no es toda la historia. Este bebé en un pesebre no siguió siendo un bebé toda su vida. Él no era como uno de esos bebés gorditos con alas, no. Él creció como tú y como yo, excepto que a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Jesús vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia a los mandatos de su Padre, no de José, de su Padre Celestial. Él hizo lo que Adán y Eva no pudieron hacer ni quisieron hacer. Después de pasar algunos años, ya grande, Jesús, predicando las buenas noticias de salvación a los perdidos y sanando a muchos de diversas enfermedades y sacando demonios de personas, Jesús fue traicionado y fue condenado a morir crucificado. Mientras Él colgaba en esa cruz, Él tomó ahí sobre sí la ira de Dios por los pecadores culpables, para que aquellos pecadores pudieran recibir el perdón por sus pecados. Recuerden que les dije, Dios no va a hacer la vista gorda. No es que tú vienes a Dios y dices, perdóname, y Él dice, ok, está bien. No, Él castigó tus pecados, los castigó en Cristo. Si eres cristiano. Si no eres, tú pagarás por tus pecados. Eso es lo que la Biblia nos dice. Hay dos opciones, o Cristo tomó tu castigo, o tú lo tomarás. En este caso, Cristo fue a la cruz, tomó ahí ese castigo. Después de morir en esa cruz, fue sepultado y puesto en una tumba donde nos dice las Escrituras que Él resucitó de esa tumba, de entre los muertos, como prueba de que Dios estaba completamente y plenamente satisfecho con su sacrificio por los pecadores. Después de su resurrección, Él ascendió al cielo, donde ahora está, todavía, sentado ahí a la diestra del Padre, y Él está intercediendo por aquellos que ha salvado. Algún día nos dice también la Biblia que Él regresará y se llevará a su iglesia y Él juzgará al mundo. Él por fin, tarde o temprano, va a restaurar no solo nuestras almas a la comunión que teníamos con Dios al principio, sino que a toda la creación la hará perfecta y nueva. Tendremos nuevo cielo y nueva tierra, nos dice las Escrituras. Hay algunos presentes hoy que ya conocen el gozo de este anuncio de salvación, de que ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Algunos que ya han gozado y siguen gozándose año tras año mientras esperan o que Él regrese o que los lleve a casa. Pero también hay aquellos en este lugar que tal vez han escuchado por primera vez o tal vez ya han escuchado estas buenas nuevas de gran gozo en otras ocasiones, pero no le han puesto mucha atención. Es posible que alguien aquí sea esa persona que ha entendido quién es el Salvador y por qué vino, pero no sabe cómo responder, no sabe qué hacer con esa información. Quiero compartir con ustedes algunos versículos del Evangelio de Juan 3, 16 al 18, y todos conocen Juan 3, 16, pero muchos no conocen Juan 3, 17 y 18. Así que lo vamos a leer todo junto. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, en su Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 16, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si hoy en esta mañana, si no eres salvo, hay dos caminos aquí ante ti que nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 3. Puedes creer o puedes no creer. Dice, los que no creen ya están condenados. Irán a la condenación porque no han creído. Pero dice ahí que Dios dio en amor a su Hijo para que nosotros creamos, para que confiemos plenamente en Él. Así que si hoy no eres salvo, debes entender que debes creer primero que tú has pecado contra tu Creador, que tú eres como Adán y Eva, desobediente y rebelde, y que mereces su justa y santa ira. Pero que Jesús, Dios el Hijo, Dios en la carne, vivió una vida perfecta y sin pecado y fue a la cruz como tu sustituto, como un sacrificio para apaciguar la ira de Dios y para pagar por tus pecados. Y que Él resucitó para darte salvación. Con un corazón arrepentido debes creer estas cosas. Debes creer esta buena noticia de gran gozo. Voy a concluir con esto. No hay mejor noticia para un mundo perdido y moribundo, para un mundo inundado de pecado y dado a su iniquidad, un mundo en total oscuridad. No hay mejor noticia que la que un Salvador ha nacido, alguien que puede rescatarlos y librarlos, no solo de lo temporal de esta vida, sino de la ira de Dios y el castigo que ellos merecen por toda la eternidad. No hay mejor noticia. Todas las demás noticias palidecen en comparación con estas buenas noticias de la encarnación de Dios el Hijo Jesucristo. No hay mayor regalo disponible a la humanidad en esta Navidad que el regalo de salvación y la vida eterna. De nuevo, si no has confiado en Cristo, te insto a que lo hagas hoy. Puedes hablar conmigo si gustas al final de este servicio. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias de nuevo. Te doy gracias porque tú, la luz del mundo, te dignaste a bajar y a venir a rescatarnos de nuestro estado perdido y pecaminoso, que no solo prometes restaurar nuestras almas, sino que tarde o temprano restaurarás toda tu creación a como era o mejor que era al principio. Ayúdanos a los que estamos aquí a contemplar por qué son noticias de gran gozo el hecho de que nació Jesucristo en Belén hace tantos años. Sabemos que es solo por tu gracia, solo por tu amor, solo por tu misericordia que tus enemigos son hechos no solo tus amigos, sino tus hijos. Así que permítenos hoy deleitarnos en la verdad de que ya no somos enemigos tuyos los que hemos creído, de que ya nos has abrazado y nos recibes como tu posesión preciada. Ayúdanos a gozarnos cada vez que esa realidad entra en nuestras mentes. Bendícenos, sigue bendiciendo este tiempo de compañerismo que vamos a tener, te lo pido, en el nombre de Cristo.